Hola, buenas noches. Mi nombre es Jancy y el día de hoy pues les voy a comentar cómo fue el proceso para poder realizar este artículo de revisión sobre la prevención del consumo de drogas y alcohol en adolescentes. Como todos sabemos, esto es una de las problemáticas que más aborda a nivel mundial. Actualmente pues los adolescentes son uno de los pilares más fundamentales, digámoslo así, en el tema del consumo de alcohol y drogas a nivel mundial. En primer lugar, para poder abordar este tema, se hizo la respectiva investigación, se buscaron fuentes de investigación a nivel mundial de diferentes revistas, catálogos, enciclopedias, diferentes archivos y documentos que evidenciaban los estudios que se han realizado hasta el momento respecto a esta gran problemática. También nos basamos mucho en bases de datos que tienen que ver mucha relación con lo que es la prevención del consumo de drogas y el alcohol en los adolescentes. De esta misma manera nosotros empezamos desarrollando una introducción del tema, de lo que queríamos abordar como tal, del tema que queríamos hablar. En este caso, pues lo fundamental fue el motivo que me llevó de pronto a tomar este tema, esta gran problemática, cómo lo investigué, de qué manera lo fui sacando, cómo saqué las conclusiones y demás. Con la introducción nosotros pues dimos inicio de lo que se iba a tratar realmente todo el documento, de qué más íbamos a hablar, de qué fuentes investigamos. De la misma manera pues lo que nosotros encontramos en las diferentes revisiones, tanto en revistas como ya lo he indicado, enciclopedias y demás. En esa misma parte, entablamos lo que fue lo que queríamos establecer como tal en este estudio. Ya fuera nuestro objetivo principal, que en este caso fue llevar a los adolescentes a tomar las decisiones del consumo y drogas de esa manera, o sea, prevenirlos completamente y de esa misma manera poder desarrollar alternativas de prevención en dichas adicciones a nivel nacional, mundial, para todo tipo de adolescente. Como tal, entablamos un rango de edades en la adolescencia de 10 años a 19 años, que es pues una de las etapas más vulnerables a nivel mundial. Los estudios los buscamos de 30 años hacia atrás, que poco a poco fueron desarrollándose y qué íbamos encontrando respecto a esa problemática. La metodología y la investigación la basé prácticamente en como lo había indicado, en enciclopedias, fuentes de consulta, en bases de datos como lo Cielo, ESAP, Redalic, el Saber, revistas que tienen muchas publicaciones actuales de porcentajes, de encuestas, de entrevistas que se han realizado respecto a este factor. Entre ellos, pues empleamos palabras claves para poder facilitar una búsqueda correcta. Una de ellas que utilizamos fue pues obviamente adolescencia como tal, drogas y alcohol, que era el tema principal de lo que nosotros íbamos a abordar, la prevención, que era pues nuestro objetivo, por ende era una de las palabras claves que íbamos a utilizar en el tema, y el consumo de las mismas. De la misma forma, pues utilizamos frases completas como que la prevención de consumo y alcohol y drogas en adolescentes. En estas bases de datos se tuvieron resultados de artículos, enciclopedias y diferentes estudios que se realizan a nivel nacional, internacional y alrededor del mundo como tal. En los artículos de difusión científica se encontraron resultados de estudios que se han realizado a transcurso de 15 a 30 años antes, y las medidas que se han tomado debido a esto para poder frenar esa problemática que abunda muchísimo actualmente. De la misma manera, pues habían investigaciones en las cuales ya se han comprobado en países como lo eran Chile, en países como lo era Colombia, México, que pues en cierta manera lo que es México, Ecuador, Chile eran uno de los países que tenían mayor esta problemática y que abundaba aún más. Se consultó solamente la información relacionada con esa temática para poder llegar a un propósito general y poder cumplir como tal con el objetivo. Los resultados que se obtuvieron en las investigaciones arrojaban implementaciones que se aplicarían, qué tan efectivas fueron, cuáles fueron las problemáticas que más impactaron de pronto o en qué países fueron los que se desarrollaron de esta misma manera. Las fuentes de consulta que investigamos fueron aproximadamente 15 fuentes de consulta, de donde los autores pues obviamente se desglosaba el documento, indicábamos correctamente para cumplir completamente con la normatividad. Nuestros resultados que arrojaron la investigación de este artículo de revisión fueron que en un rango de 10 a 19 años, como lo había indicado, el consumo es mayor
y año tras año ha tenido una alta y una baja. En muchas oportunidades pues el consumo ha incrementado, como en otras años ha disminuido. En muchas edades pues se ha visto afectado. En una de las tablas que vemos a continuación se refleja el riesgo y el consumo del alcohol en adolescentes. De esta manera pues un estudio reflejaba la variable que era pues qué tan adicto era al consumo, que si era de pronto mayor, menor o qué tan perjudicial era el mismo. También lo identificamos por hombres o mujeres como estaba estipulado en la tabla, la frecuencia y el porcentaje que esto llevaba. Como tal, a la frecuencia del consumo de alcohol también lo relacionamos con los últimos meses. Los estudios indicaban que habían personas que habían consumido solamente una vez en la vida, habían otras que durante el último del año, durante el último mes, durante la última semana, pues para poder llegar a una propia conclusión. De esta misma manera, sobre el abuso diario del tabaco y el alcohol en adolescentes, se relacionaron una tabla o había el estudio relacionado una tabla del 2002 al 2008 en adolescentes y jóvenes. Entonces, en este tema, pues se relacionó esos 4 años en los cuales se evidenciaba qué tan grande estaba el consumo y qué tan bajo. De esa misma manera se comparaban y se indicaban si había pues de pronto una alta, una baja, si se había establecido algo o no. En esta misma manera, un estudio que reveló en el 2001 que una decadencia frente al consumo de alcohol y tabaco generando diferentes diferencia pues entre otros años anteriores. De esa misma manera fue uno de los años más significativos porque en el estudio revelaba que había sido prácticamente edades de 10 a 12 años que estaban en ese rango como tal de consumo, pero que al año siguiente pues habían tenido una disminución preferencial en eso. Una de las causas que más nos revelaban los estudios ya realizados era que el consumo de estas sustancias lo generaba de pronto era el querer encajar dentro de un grupo de amigos o sociedad, la forma en que los hacía sentir, ya sea por problemas, demás, y como tal creerse en como más adultos, o sea, saltarse en etapas de su vida, que era pues una de las problemáticas que más afectaba. En uno de los países, como lo había indicado en Ecuador, se habían hecho estudios donde se llegaba a las conclusiones de qué era lo que más motivaba a llevar a tener ese consumo, teniendo como tal un mayor porcentaje, el 62%, en problemas familiares. Ya de ahí para, pues desglosaba una minoría, digámoslo así, significativa. Otra problemática significativa era el socializar con amigos, o sea, querer encajar como lo había estipulado. Una de las tablas también que pues referenciaba la diferencia en el 2008 al 2020 del consumo de tabaco y alcohol. Unos se habían fumado, otros no, otros se habían tomado, otros no. O sea, la frecuencia que se tomó, digámoslo así, la población que en ese momento se le hizo esta encuesta fue significativa porque sí se vio en unos que la gran mayoría pues se abstuvo de esto. De la misma manera, pues implementaron alternativas para la prevención de las mismas. En ellas se evidenciaban pues el factor de riesgo que era lo más probable, ya evidenciando que era lo que llevaba al adolescente a consumir, y de esa misma manera se buscaban factores protectores para evitar esto. Como tal, pues nosotros ya llegando a una discusión se determinó como tal que los antecedentes que facilitan la facilidad de esto no quiere indicar que todos los adolescentes sean consumidores problemáticos de la misma, sino que sin embargo en esa etapa es donde ellos están más expuestos a tal motivo, a tal riesgo de muchas enfermedades, de perder hasta su propia vida. Como tal, la idea era llegar a una conclusión de los beneficios que traía de pronto poder prevenir este tipo o las indicaciones que se podrían llevar a cabo para lo mismo. Muchas gracias.